supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al podcast, al canal. Buena victoria del Barça. Estoy contento, oye. Buena victoria del Barça ante Osasuna. La verdad es que es de esos partidos que a lo largo de la temporada, ¿no? Pues pueden haber unos cuantos y que, bueno, ante rivales que teóricamente son siempre inferiores, se cierran muy atrás, complican las cosas y, bueno, pues al Barça le ha costado, ¿no? Encontrar finalmente esos espacios para conseguir 2 goles en la segunda parte, en el 70 y el 86, gracias a Rafinha, después de, yo creo, un partido muy colectivo, ¿no? Y mete presión al Madrid de cara a mañana, que además es una situación complicada la que tiene Xabi Alonso y el Madrid en estos momentos. Bueno, si queréis después os doy un poco también mi punto de vista al respecto. Y hoy he tenido mucho la sensación, ¿no? He estado viendo el partido del Barça y he tenido la sensación de qué importante es tener a 3 jugadores, especialmente en este equipo, rindiendo bien a su nivel y qué determinantes son y qué pocos equipos en el mundo tienen a un tridente así, ¿no? Estoy hablando de Pedri, de Rafinha y de Lamine Yamal, ¿no? Cada uno en lo suyo, cada uno en su faceta, con su polivalencia, pero realmente es una garantía para desencallar estos partidos que realmente estamos viendo que, bueno, parece que hay una tendencia de los rivales a ese cambio, ¿no? Vamos a ver si tiene continuidad o no. Hace un mes estábamos hablando de, bueno, un mes y poco, ¿no? Las dificultades del Barça que tenía, ¿no? Para sacar el balón desde atrás con la presión alta, y ante el Eintracht ya vimos, ¿no? Que los alemanes se encerraron mucho atrás. Hoy Listi, el entrenador de Osasuna, ha vuelto a poner una línea de 5 y otra de 4, sin muchos espacios, muy pegados, y bueno, así que tienes que tener mucha paciencia, tiene que haber mucha movilidad, tiene que haber una gran capacidad de definición, mucha amplitud, que esto es algo que durante muchas temporadas, incluso con Messi en el equipo, ¿no? Al Barça le costaba ante rivales que se cerraban mucho atrás, faltaba amplitud de los extremos, no hace falta irse a Messi. El año pasado al Barça le costaba, ¿no? Ante estos tipos de planteamientos, jugaba la mayoría de partidos Rafinha en la izquierda, ahora tienes a Rashford y Lamine muy abiertos y eso te ayuda mucho ante este tipo de planteamientos. Mucha actitud en todos los sentidos, mucha atención a los contraataques, porque está claro que los rivales buscan la espalda de la línea avanzada del Barça, buscan destrozar ahí, ¿no? Y hacer daño, adelantarse, que es algo que consiguen la mayoría de rivales. Hoy no, por fin, una puerta a cero, lo celebro, en caso del Barcelona. Y bueno, la buena noticia es que el Barça ha sabido ganar el partido y, como digo, se va a 7 o duerme a 7 de momento a la espera de lo que haga el Madrid mañana en un partido que yo estoy contento porque veo que el Barça está volviéndose a encontrar en sus sensaciones. Evidentemente hay partidos mejores, hay partidos peores, hay muchas cosas a mejorar, sigue sin estar a ese nivel de excelencia, pero sí que creo que el Barça ha cogido una velocidad muy interesante como equipo ya, ahora sí, a estas alturas de la temporada. Y bueno, ya no es por la presión, porque al final la presión que le metes al Madrid pues es importante, es el rival directo por el campeonato de Liga, esto es evidente, pero también es un poco por las sensaciones que iba transmitiendo el Barça, ¿no? Aquí lo comentábamos muchas veces, esa sensación de decir, bueno, es que no importa, o sea, cómo esté el rival, si tú no estás bien, realmente va a ser muy difícil, ¿no? Que este equipo pueda luchar por los objetivos, las malas sensaciones que habían también con las ruedas de prensa de Flick, que no se le veía feliz, y ahora esto ha empezado a cambiar ya definitivamente.
y el equipo ha empezado a entonarse un poco también en la actitud de muchos futbolistas y en la presión. Hoy la presión ha sido magnífica. O sea, hoy la verdad me ha encantado. No puedo decir nada, ni poner un pero a la presión alta del Barça, porque Osasuna tenía dificultades para emplear su plan de ataque, ¿no? Con jugadores además tan rápidos como, por ejemplo, Muñoz, que es una bala, este chico que había jugado en la DAM y en el Madrid, y que es increíble, ¿no? O sea, es uno de los jugadores más rápidos de Primera División y que para ese tipo de planteamiento y con la defensa avanzada del Barça, pues es un peligro, ¿no? Está claro. Pero hay jugadores como Balde, rápidos, Gerard Martín, siempre utilizando muy bien su cuerpo, han sabido frenar también un delantero como Budimir, ¿no? Bueno, en líneas generales, vamos a resumirlo un poquito y vamos a hablar detalladamente de detalles que he visto a lo largo del partido. Un Barça que ha salido con Joan García en portería, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde en defensa. No sé si podemos ya empezar a decir definitivamente que esta es la defensa titular, por lo menos en estos momentos parece que sí, es la defensa con la que Flick parece que se siente más cómodo. Esto ya sé que lo dije anteriormente con Eric en el eje, pero es que ahora Cubarsí ha mejorado bastante en la derecha. Gerard Martín está claro que es una pasada. Voy a dedicar unos minutos a hablar de él también. Está jugando muy bien, muy bien. Es impresionante, de verdad. Y es un acierto de su entrenador ponerlo y de él en actitud, voluntad de aprendizaje, etcétera. Balde, Koundé, que ha mejorado. Ya os dije que Koundé hace clic algún día y quizá fue el otro día el que hizo clic. Pedri y Eric García en el doble pivote, De Jong al banquillo, ya lo dijo Flick en la rueda de prensa, que Eric estaba funcionando muy bien en esta posición, está claro que en los últimos 7 partidos ha tenido continuidad en esta posición, es quizá un jugador que conduce menos que De Jong, eso le da más velocidad en la circulación de balón y en la posición de mediocentro puro, digamos, del jugador típico, ¿no? de la escuela Barça, ¿no? Del mediocentro de toda la vida, se adapta bastante mejor, ¿no? A mí me gusta bastante más. Rafinha media punta, Rashford en la izquierda, Lamine en la derecha y Ferran arriba. Lewandowski al banquillo. De hecho, también merecerá comentario aparte. Rafinha a la media punta. Es verdad que, bueno, el partido ha tenido ocasiones desde el minuto 0, desde el minuto 1. El Barça ha tenido opciones. El Barça ha conseguido opciones para generar fútbol, oportunidades. Ha habido un gol anulado, sí, correctamente anulado por fuera de juego, pero claro, es de esas jugadas de córner que es el 2 más 2 son 4, ¿no? Que no puedes hacer nunca y que bueno, al servir un córner en corto la devuelves, si el jugador aún no ha dado ese paso atrás, pues es fuera de juego si el rival no tiene un jugador puesto en el primer palo, que normalmente es lo que desactiva este tipo de fuera de juego cuando se sirve el córner en corto. En caso del Barça, pues bueno, se ha encontrado con que Osasuna no estaba defendiendo ese palo, por lo tanto se han dormido un poco ahí. Y ha sido una pena porque el gol había sido muy bonito y realmente la jugada había rematado Ferran, me había gustado mucho a mí. Pero bueno, no ha parado de generar, es verdad. Osasuna defendiéndose todo el rato con una entrega impresionante, hay que decirlo. O sea, no es fácil venir al Camp Nou, cerrarse así durante 90 minutos y llegar vivo a la segunda parte. Al minuto 70 y con esa cierta sensación de que el Barça se estaba empezando pues a impacientar, ¿no? A poner nervioso ante la dificultad para ver puerta en uno de esos partidos que cuando los sumas a principio de temporada, pues bueno, dices Osasuna en casa, ganas 3+3, ¿no? Bueno, había ya cierto run-run, ¿no? Un poquito en el partido y realmente, pues hay que decirlo, ¿no? El Barça pues ha sabido solucionar el partido ante un muy buen Osasuna. A mí me gusta, no es el fútbol que me gusta ver, pero me gusta ver que hay rivales, ¿no? Con una clarísima inferioridad futbolística a un equipo como el Barcelona, que durante toda una semana preparan muy bien este partido y que a mí lo que más me gusta de estos planteamientos, que son poco estéticos, ¿no? Evidentemente no lo querría nunca para mi equipo, pero tácticamente sí que son ricos, es la generosidad, ¿no? de los compañeros unos con los otros. Es imposible cerrarse así, ¿no? Es imposible sacar resultados de un equipo que se cierra así si no hay una gran generosidad colectiva en las ayudas, en el esfuerzo, etcétera. Y la verdad es que Osasuna hoy lo ha hecho y casi, ¿no? Le complica la vida al Barça. De cara a puerta contraria, de cara a la portería de Joan García, ha tenido tímidas ocasiones. He escuchado a un jugador de Osasuna que al acabar el partido en el flash interview decía que han tenido sus opciones y tal. Ostras, el Eintracht tuvo sus opciones. Osasuna en ataque, la verdad es que Budimir no está pasando por su mejor momento, es un delantero que a mí me gusta, pero el Barça ha sido
claramente superior. Ha llegado a acabar la primera parte con un 70% de posesión. Los números eran alucinantes. Y bueno, así, en un contraataque después de muchos minutos, ha acabado llegando ese gol de Rafinha en una muy buena jugada. En ese algo que le gusta tanto a Rafinha, que es el disparo desde la frontal. El Barça tenía instrucciones claras por parte de su entrenador hoy, se ha visto desde el minuto 0, de que todos dispararan desde la frontal. Era evidente que Flick tenía claro que los Osasuna se iba a cerrar muy atrás con una línea de 5 y de 4, que estaban pegadísimos, ¿no? Sin casi espacios, y tanto Pedri como Eric García, Gerard Martín, Rashford, Rafinha, todos estaban disparando desde la frontal, Lamine hacia adentro, buscando algún rebote, ¿no? Alguna jugada donde realmente, pues bueno, en una jugada aislada a veces, en este tipo de planteamientos, pues consigues ese gol tonto, ¿no? Que a veces es lo que abre la lata. El gol ha llegado con espacios. En una jugada donde Osasuna se había ido un poquito para arriba, ha salido muy bien, tanto Cubarsí con mucho criterio, la diferencia de tener un central que sabe jugar el balón o que despeja esa pelota, ¿no? Cubarsí sabe jugar el balón, tiene criterio, tiene visión más allá de lo que pasa inmediatamente sobre el terreno de juego y tiene una visión hacia 5-10 segundos más allá de lo que puede suceder. Tener el partido en la cabeza. Escuela Barça, Masía. Esto es el sello, ¿no? De los jugadores del Fútbol Club Barcelona que salen de abajo y, bueno, Cubarsí, Eric García, dos jugadores con el partido en la cabeza que interpretan muy bien la jugada y a partir de ahí, pues Pedri, el gran mago, que para mí, ahora hablaré de él, ha sido el que ha acelerado un poquito con criterio, ¿no? Un día más el partido y le ha dado un puntito más al Barça para conseguir esta victoria a partir del 60 más o menos, y Rafinha pues que define muy bien, y después otra jugada también con espacios por la derecha, que ahí sí que Osasuna ya yo creo que se despista y Rafinha remata al segundo palo, en un partido que el del capitán no había sido el mejor, es cierto, quizá no estaba siendo su mejor partido, pero al final 2 goles y esa garantía, ¿no? De tener a Lamine, a Rafinha y a Pedri, como digo, insisto, bien sobre el terreno de juego, que te da pues 3 puntos importantísimos en el tramo final de temporada, y todo apunta, vamos a ver qué pasa ante el Villarreal, pero todo apunta que el Barça va a cerrar, seguramente va a cerrar el año con más o mejores números a estas alturas de la liga que el año pasado. Y esto es muy buena noticia, y viniendo de donde venimos, donde han habido muchísimas más dudas, yo creo que es muy significativo. También es muy significativo de cara al rival, hacia el Madrid, porque un Madrid que ha ganado este Barça, y este Barça que ha estado con tantas dudas en muchos aspectos en este tramo inicial de temporada, y hemos hecho podcast aquí este año muy duros en muchos momentos, porque no lo veíamos claro, es muy significativo de que el Barça a día de hoy, aunque mañana se vuelvan a poner a 4, pero que tiene la capacidad para poner presión a +7 ante el Madrid. Yo creo que es bastante contundente, ¿no? Bueno, dicho lo cual, el Barça ha conseguido una victoria, como digo, importante. Nombres propios que merecen mención especial importante. Bueno, voy a empezar hablando de Koundé. Yo os dije el otro día, esto es un rara avis, este jugador es indescifrable. Sí lo es, porque lleva 3 meses jugando muy mal a fútbol, con unos despistes impresionantes. Sobre todo en defensa es el jugador que más rompe, ¿no?, esa línea y más permite generar a los rivales. Incluso hasta en el marcaje, incluso yo creo que hasta físicamente había dado un bajón, pero hizo clic en ese partido y ya es otro Koundé, ¿no? Aún le queda un poco por mejorar atrás, pero ya es otro Koundé muy ofensivo, entendiéndose perfectamente con Lamine, entendiendo un poco lo que necesita el equipo, y en el segundo tiempo, pues, le ha puesto un caramelo a Rashford que no ha podido aprovechar el inglés, profundo, todo el rato buscando también remates de cabeza. Ha hecho un muy buen partido en ataque especialmente, que hoy era lo que necesitaba. Vamos a ver, ¿no? Yo creo que a medida que vaya pasando la temporada, quiero ver cómo utiliza Flick a Koundé en el lateral derecho. El año pasado era mucho más sólido en defensa y en ataque con una solvencia que lo dijimos, hizo una temporada impresionante. Koundé hay que reconocerlo y es una gran noticia si el Barça recupera esa versión ofensiva de Koundé. Pero si no recupera la versión defensiva de Koundé, en los partidos grandes quiero ver qué hace Flick, si se la juega tanto o no, si quizá tiene ahí la opción de poner a Eric García y quizá dormir un poquito más tranquilo. Ya he dicho que Cubarsí se ha anticipado muy bien a Budimir, muy correcto en el juego aéreo, firme en la carrera con él, con un delantero tosco, difícil, que además es alto, han tenido un choque entre cabezas ahí, que el pobre se ha quedado Cubarsí ahí en el suelo. Muy bien, Cubarsí.
va en buena línea, también mejorando. Es que ya os digo que tengo sensación de que el Barça está mejorando mucho y estoy contento, porque veo que hay una mejora individual y colectiva y de actitud. Y yo creo que Flick esto también lo nota con, eso sí, muchísima exigencia, solo faltaría. Gerard Martín ha hecho un partidazo, mucho mejor incluso que Cubarsí. Solamente le recuerdo ha tenido ahí que ha patinado un momento que casi ha... Pero vamos, nada. Ha sido providencial en un pase peligroso de Moncayola, recuerdo, ¿no? Todo el rato perfecto en el cruce, concentrado. No sé. Desplazamientos en largos. Salida de balón. El desplazamiento en largo, ojo, yo no veo a muchos jugadores centrales a día de hoy acertar tanto con el desplazamiento en largo hacia extremos como Gerard Martín, desde banda izquierda. Ya os dije el otro día que ya es importante, pero es básico, ¿no? Para el juego del Barça, que genera tanto desde la derecha, que el central zurdo, tenga ese desplazamiento hacia la derecha, ¿no? Y Gerard Martín lo interpreta de maravilla. En algún momento, ahora me vais a decir, ostras, ¿qué estás diciendo? Me tengo que ir muy atrás. Bueno, a mí el desplazamiento largo de Gerard Martín me recuerda al de Rafa Márquez, exentrenador hace poco del segundo equipo del Barça, ahora en México, y que parece que tiene carrera como buen entrenador. Ese desplazamiento, hostia, de verdad, me parece de lo mejorcito que hay en la plantilla, con criterio. Pierde muy pocos balones y está mejorando mucho. Yo creo que esto es fruto de su humildad para entender el juego y de la confianza, de trabajar para mejorar. El Gerard Martín del principio, del que todos teníamos muchas dudas, queda muy lejos ya, y cuando ves un jugador que tiene esta evolución y este aprendizaje, le agradeces al entrenador tener la capacidad para hacerlo. Evidentemente el criterio, y el Barça tiene un gran entrenador, esto es evidente, que sabe mucho de fútbol y sabe mucho de gestión también con el futbolista y de conectar con el futbolista, pero también agradeces mucho la humildad y el trabajo serio de Gerard Martín para seguir mejorando. Me cae muy bien y me gusta mucho lo que está haciendo. La verdad, profundo Valde, como siempre, está cogiendo una línea de mucha continuidad en su fútbol. Eric García ha hecho otro partidazo, o sea, sobre todo en la presión, en el cruce, físicamente está muy fuerte. Le ha ganado una carrera, creo que era, si no me equivoco, creo que era Muñoz, ¿no? Sí, o sea, que además ha recuperado el balón. Ha rozado el gol en la primera parte con un disparo fregando el palo izquierdo del portero, con un disparo de estos que os he dicho antes que realmente ha estado, bueno, con mucho criterio, ¿no? Buscando un poco abrir la lata. Ha acabado jugando de central sin problema. Yo no sé cuánto cuesta Eric García hoy en día en el fútbol. ¿Cuánto cuesta Eric García? O sea, es que si el Barça quisiera fichar a este futbolista, polivalente en 3-4 posiciones, cada vez con balón teniendo más criterio, marca goles de cabeza porque va muy bien por arriba. Es un líder. Se esfuerza, no negocia ni un esfuerzo. Como os digo, mejorando para mí a un, en principio, especialista en el pivote, en ese doble pivote, como es Frenkie de Jong, ¿no? Y con margen de mejora, porque aún sigue siendo joven, acaba de renovar y yo creo que, bueno, no sé, es una joya para este Barça. Otro jugador que hace tiempo dudábamos, veíamos que era un futbolista, ¿no? Que le costaba sobre todo, ¿no? No tanto con balón, pero yo creo, ya lo he dicho varias veces aquí, yo creo que con balón nadie dudaba de su criterio, de su lectura de juego, de su capacidad para sacar el balón desde atrás y tal, pero defensivamente le costaba. También es verdad que aquel Barça estaba muy expuesto, ¿no? Y es aquel Barça del principio donde Araujo brillaba tanto, y siempre os digo que cuando Araujo brilla tanto es una mala señal por sus características como futbolista, ¿no? Que desde aquí esperemos que se recupere pasado fiestas. Pero ostras, Eric García vino del Girona ya siendo otro, Mitchell le fue de maravilla y ahora vamos, yo creo que es al lado de Pedri, bueno, el director, ¿no?, de la orquesta, pero Eric García se adapta a Pedri. Bueno, ¿quién no se adapta a Pedri? Pero hay que saber interpretar y hay que tener mucho nivel para también a la vez jugar al lado de Pedri, que ha marcado el ritmo del partido, y cuando realmente en la segunda parte, a partir del 60, el Barça ha necesitado darle un puntito más, él lo ha hecho, ¿no? Trabajo invisible, con balón y sin balón. Como os digo, es un jugador determinante. Pase perfecto a Rafinha otra vez en el gol, activando al Barça, le ha dado un puntito más. Es un placer ver a un futbolista que tiene constantemente el partido en la cabeza y que controla tan bien el espacio-tiempo. Una bendición para el fútbol y lo tenemos nosotros. Y esto es fantástico. Hemos hablado de Rafinha ya y quiero hablar de Lamine Yamal, porque me ha gustado mucho el partido de Lamine, y seguramente esto que voy a decir ahora no lo vais a escuchar en ningún lado porque creo que es muy personal,
pero creo que es el mejor partido de Lamine esta temporada. ¿Cómo os quedáis? A ver, hombre, no, Joan, pues ha habido días que ha marcado goles y tal, no sé qué. Ya, pero yo me quedo con lo completo que ha sido el partido de Lamine Yamal. Un partido claramente total de Lamine, jugando por dentro, por fuera, desequilibrando, yéndose del rival, físicamente cómodo, constante, teniendo oportunidades. Le ha faltado el gol, bueno, sí, estamos de acuerdo, pero es ese factor que, lo decimos siempre aquí, sabemos que debe de mejorar, ¿no? Ha puesto un gran balón a Ferran, ha rozado el gol en varias ocasiones, en la presión ha estado muy generoso, cosa que no siempre pasa con Lamine. Cuando ha tenido que ir por dentro ha filtrado balones, ha estado implicadísimo, ha tenido el partido en la cabeza, ha frenado, y esto ya sabéis que me gusta mucho a mí. Cuando te pones 1-0 por delante en el 70 ante Osasuna, ahí hay que matar el partido y tienes que saber defender con balón y buscar el segundo con calma. Pedri siempre lo hace, pero siempre vemos a Pedri en muchos momentos del partido enfadándose con sus compañeros porque sabemos que este Barça, que es tan vertical, le cuesta tener ese punto de pausa. Ya sabemos que es la asignatura pendiente un poco también del año pasado, ¿no? Y que poco a poco quizá lo vamos viendo. Me alegro porque sea así. Pero me fijo mucho en qué jugadores tienen el partido en la cabeza y piden esa pausa. Pedri es, evidentemente, el primero que lo ves gesticular siempre con ello. Rafinha es otro que ha entendido que el Barça necesita tener esa pausa más allá del rock and roll que propone su entrenador. Y Lamine hoy ha hecho paradiñas en momentos determinados, teniendo el partido en la cabeza, no sea que vayamos a perder un balón tonto que propicie una contra del rival y nos genere un problema. Importante, paso al frente de un jugador que quizá el año pasado era el más vertical, ¿no? En ese sentido. Por lo tanto, me ha gustado mucho el partido. Y qué importante, como he dicho antes, es tener un jugador como Lamine que te abre tanto el campo y te genera en el 1 contra 1 y te hace y te obliga al rival, ¿no?, a poner 2, incluso 3 jugadores constantes encima suyo, y eso, bueno, evidentemente genera espacios por dentro, y todo el desequilibrio al final viene por su parte, ¿no? Y esto es, vamos, vital tener un jugador como él. Pero es verdad que, insisto, el Barça tiene ahora algo que no tenía en el pasado, que es, pues, la opción de tener también en el otro lado a Rashford. Las dos bandas con desequilibrio. Y Rashford, la verdad, quizás mejor revulsivo que un jugador que venga desde el principio, que salga de inicio, pero ha estado muy activo, muy participativo durante todo el partido, ha rozado el gol en varias acciones, ha asistido a Ferran en el tanto anulado con un buen pase, ha probado una falta, que sabemos que es algo que se le da bien, que ha acabado sacando Herrera, el portero. Me ha gustado el partido. Es verdad que quizá ha tenido un poco, pues, en la línea del todo el equipo, ¿no? Falto de definición, pero me ha gustado. Y creo que era justo que hoy saliera de titular después del partido del otro día. Y fijaos en un detalle, o sea, Fermín está bien, lo considerábamos titular indiscutible por cómo estaba jugando. Prácticamente decíamos hace, no sé, 3 semanas, ¿no?, que era el jugador antes de lesionarse más en forma del equipo. Y aquí te duermes un poco y te quitan el puesto, ¿no? Hoy ya Rafinha media punta, Rashford en la izquierda. O sea, si bajas un puntito, te quitan el puesto. Y esto es fantástico. Para un equipo como el Barça, tener estas opciones y esta competitividad, yo creo que soy, vamos, sinceramente, viendo cómo están ahora corriendo, cómo se están esforzando en la generosidad, soy bastante optimista con este Barça, sinceramente, para esta temporada. Y después Ferran Torres, que evidentemente se merecía seguir siendo titular por cómo está jugando. El gol de hoy anulado, pues ya os digo que ha sido también una jugada de esas de despiste. Se ha movido muy bien, cómo genera atacando los espacios siempre, ¿no? Se mueve fantástico y cuánto ofrece al equipo, ¿no?, atacando esos espacios ante equipos, pues, que están tan bien cerrados. Y qué incómodo es defender a Ferran Torres, ¿no?, como 9, un jugador que además ha mejorado muchísimo los movimientos de anticipación, de remate en el área pequeña, y ha rozado en diferentes ocasiones el gol. No ha podido marcar hoy, pero creo que es una buena noticia. Claro, esto en contraprestación con Lewandowski, que no ha jugado. Después, en la segunda parte, han salido Frenkie, Fermín, Christensen, Casado, Bardghji, estos 3 últimos ya en el 88, pero De Jong y Fermín sí que han jugado un cuarto de hora bien bueno. Y Lewandowski, incluso un poco, yo creo que iba a salir, ¿eh? Yo tengo la sensación que Lewandowski iba a jugar. Ya veremos qué dice Flick en rueda de prensa. Pero cuando ha marcado el Barça, yo creo que Flick ha descansado un poco y ha dicho, bueno, esto se tenía que desencadenar con el primer gol, ¿no? Quizá no iba a ir mucho más allá. Y entiendo que por eso no ha jugado Lewandowski. Porque, ostras, quizá no ha estado tan bien últimamente, pero también es verdad que esa opción la tenías hoy y era una opción clara, ¿no? Como
como delantero rematador, que es al final el jugador que te desencalla este tipo de partidos, ¿no? Lo digo porque, bueno, no quiero pensar que no pasa nada, no sucede nada con Lewandowski a nivel de lesión, o que Flick lo ve muy, muy por debajo de Ferran. Yo no lo veo tan por debajo de Ferran, y defiendo que Ferran sea titular, pero sí que creo, os lo dije el otro día, que es muy bueno, que igual que, bueno, os lo decía ahora también, igual que hay mucha competitividad, ¿no? En todas partes, en todas las posiciones, y que realmente, pues, esto yo creo que ayuda mucho al equipo. Es importante que no nos durmamos con Lewandowski. Simplemente creo que es interesante y que al equipo le va bien, ¿no? Así que es una buena noticia. Pero bueno, en fin, insisto, que tampoco no vamos a exagerar, todo lo contrario. Vamos a ver si juega el próximo partido. Y nada, en definitiva, partido importante, buena victoria. Hacía frío, creo, ahí en el Spotify Camp Nou, 42.000 personas nos ha llenado. Pero bueno, el Barça que sigue fuerte, marcando muchísimos goles. Como equipo es de los más goleadores de toda Europa, es una barbaridad. Lleva ahora mismo una diferencia de goles de más 29, para que os hagáis una idea la diferencia. El Madrid lleva más 17, el Villarreal más 18, el Atlético más 34. Ha marcado 49 goles. Es que es una barbaridad, se va a ir por encima de los 50 y pico para acabar el año en esta... Casi en la primera vuelta, ¿no? Bueno, yo creo que está en números de... Bueno, no sé, de 100 y pico goles a final de temporada en esta liga, ¿no? Es que vamos, es difícil, aunque compitas muy bien con tus armas, ganarle a un equipo que genera tanto ofensivamente, ¿no? Ahora, pues, ha conseguido una muy buena racha de victorias que le reafirman esta primera posición. El Atlético ha ganado hoy con un buen partido y a partir de aquí vamos a ver, ¿no? El Barça... Vamos a ver qué hace el Madrid, ¿no? Con una situación, para mí, muy precipitada con Xabi Alonso, pero que tiene muy difícil arreglo, ¿no? Porque cuando ya se le quitó la autoridad o no se le apoyó suficientemente con el caso Vinicius, ¿no? Los jugadores han adoptado, los jugadores que entran en el Madrid, porque van cambiando, ¿no? Parece que se ha adoptado esa regla, ¿no? De que en el Madrid, pues, se gana un poco, pues... por la épica, y hay un aspecto interesante que a mí me llama mucho la atención, donde el esfuerzo sí que se negocia, ¿no? Y el jugador se necesita más un gestor de egos que un entrenador de fútbol. Y yo creo que Xabi Alonso, que al que yo considero un buen entrenador, lo que ha querido hacer y lo que quiere hacer es entrenar a fútbol, ¿no? Hacer de entrenador. Y creo que ese es el problema, ¿no? Que se está encontrando principalmente. Y además creo que Florentino Pérez es muy complejo, muy difícil como gestor. Lo ha demostrado en diferentes ocasiones cuando te cruza o cuando cruza a alguien. Y creo que el Madrid está en una situación compleja porque se ha tirado se ha disparado el pie en el proyecto, no ha apoyado al entrenador. El entrenador, yo creo que está intentando sobrevivir como puede, recuperar la confianza de sus futbolistas y a ver si los convence para la causa. Los jugadores del Madrid van y vienen cuando les apetece, dependiendo del partido. El otro día yo creo que ante un poco la amenaza colectiva de que esto les podía caer a ellos encima, el marrón, pues se hicieron un esfuerzo y demostraron que evidentemente es un gran equipo y una gran plantilla. Pero claro, eso es lo grave, ¿no? A la vez, que hagan ese esfuerzo porque tengan miedo de que si se cargan al entrenador el foco va a caer sobre ellos. Ostras, mal asunto, ¿no? Es curioso que un Barça que estaba tocado, ¿no? A 5 puntos, salió del Clásico a 5 puntos, pero sí con la sensación de que el Barça se mejoraba un poco, podía ganar aquel Madrid, y el Madrid, que numéricamente lo estaba haciendo muy bien, pues cómo se ha hundido el proyecto y bueno, tampoco es que nunca llegaran a jugar muy bien, pero numéricamente Xabi Alonso estaba haciendo un buen inicio. No tiene nada que ver el Madrid del inicio de temporada con el de ahora, a nivel de presión, de esfuerzo. Está claro que Xabi Alonso no los ha convencido en eso. Yo creo que si el Madrid no cambia en eso como club, va a tener muy difícil competir en el fútbol de hoy en día. Esas Champions a veces de la épica al Bernabéu, cada vez creo que le cuesta más. Entonces, bueno, veremos, ¿no? Cómo resuelve este tema. Yo creo que Xabi Alonso llegará a Navidad, pero es que creo que ni ganando todos los partidos que quedan, porque es que lo has desacreditado a tal nivel que me cuesta pensar que cuando los vestuarios entran en estas dinámicas le dé la vuelta, ¿no? Y no me parece mal entrenador, todo lo contrario, ¿eh? Me parece un muy buen entrenador. Y Pep Guardiola tiene toda la razón. Quizá la expresión no es la más adecuada, pero queme con la suya.
Tú cuando vas a un club como este tienes que tener tu criterio como hombre de fútbol y no dejarte influenciar. Y tienes que ganar esas pequeñas batallas, ¿no? Vinicius es un jugador que yo no lo tendría nunca en mi equipo. Si estuviera en el Barça yo pediría, humildemente, desde aquí, que lo vendiera al equipo, porque es muy buen futbolista sobre el terreno de juego, pero no es tan buen futbolista para aguantar todos los problemas que te crea. El problema es que él está amenazando, me parece que está generando un caldo de cultivo amenazando con que se vaya gratis. Y esto gratis, entenderme, libre. Y esto yo creo que, y no renovar. Y esto yo creo que, claro, ahí se genera, es normal, se podría generar un problema importante. Pero bueno, esto al Barça le va muy bien. Y vamos a ver qué pasa. Guadalajara-Barça, Copa del Rey, martes a las 9 de la noche. Esto es ya, en 2 días ya estamos con la Copa. Y cerramos el año Villarreal-Barça el próximo domingo a las 4:15. Navidad y el 3 de enero ya estamos aquí otra vez. Español-Barça, que va a ser un partido que tendremos que poner el foco, el del 3 de enero, porque Joan García vuelve. Y por lo que oigo, creo que se le tiene muchas ganas y el Español es difícil, siempre se generan malos ambientes y está haciendo una muy buena temporada el Español, hay que decirlo. Y espero que sea un partido tranquilito. Lo habéis escuchado al inicio del podcast. La verdad es que me haría mucha ilusión que lo escuchéis y que deis vuestro apoyo a esta ficción sonora que he producido, que dirijo, que he escrito con mi amigo y alma mater Marc Truco, de los que me seguís desde los años de la radio, sabéis que estamos juntos en muchos proyectos en la productora, y esa ficción sonora llamada El Partido del Poder, protagonizada por un actor tremendo y con el que además me llevo de maravilla como Hugo Silva. Si os interesa el poder, el ego, lo que ocurre cuando el fútbol se cruza con la política, el poder en el fútbol, el poder en la política, pues no os podéis perder El Partido del Poder, ficción sonora, como digo, protagonizada por Hugo Silva y que he tenido el placer de dirigir, una historia que os va a llevar a las horas previas de un debate electoral decisivo donde nada es lo que parece, ambición, manipulación, tensión en estado puro. Ya sabéis, El Partido del Poder, lo podéis encontrar en todas las plataformas de podcasting, clicar en el enlace de la descripción que está también en este episodio. Son 6 episodios, os lo escucháis ahí conduciendo tranquilamente o haciendo deporte, como cuando escucháis este podcast, y la verdad es que os lo agradecería mucho que lo escucharais. Nos haría muy, muy felices y que os guste y lo disfrutéis. Lo podéis escuchar cuando queráis. Están todas las plataformas de podcasting, Pocket Cast, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, en todas partes. Lo podéis en YouTube, lo podéis encontrar en todas partes. Así que no tenéis excusa. Muchas gracias. Volvemos el martes. Un abrazo bien fuerte para todos.